Seguimos con la serie de vídeos dedicada a la estrategia de inversión por dividendos. ¿En qué nos vamos a fijar para seleccionar aquellas empresas que nos puedan interesar? La rentabilidad y el riesgo es un binomio que están enfrentados. Si quiero más rentabilidad, necesito asumir más riesgo. Si quiero no asumir riesgo, tengo que reducir mi rentabilidad. Hola amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a ver el tercer capítulo de este mini curso que estamos haciendo de inversión por dividendos. Hemos dado una pequeña introducción y ahora en este tercer capítulo que vamos a empezar a analizar cada una de las métricas que son importantes para este tipo de inversión. Y vamos a empezar por, lógicamente, la más importante de todas, aunque siempre tenemos que matizarla, y es el dividend yield o la rentabilidad por dividendos. Esta va a ser la primera métrica que vamos a tener en cuenta y es a la que vamos a dedicar este pequeño vídeo. Pero empecemos por recordar qué es eso de los dividendos. Pensad que vosotros habéis fundado una empresa y que ha tenido beneficios. Tenéis dos alternativas: o dedicar esos beneficios a mejorar la empresa, a invertir en ella, a hacerla crecer, o repartir esos beneficios entre los dueños. Ese reparto de beneficios entre los dueños es lo que llamamos dividendos. Es una entrada de flujos de caja que los socios de una empresa van a tener por el mero hecho de serlo cuando así lo deciden sus gestores. Porque, ojo, no olvides que tú, cuando compras una acción, te conviertes en socio de la empresa. Y esa es la mentalidad que debemos tener, que nos hacemos socios de la empresa. Y por lo tanto, tenemos el derecho a recibir esos dividendos, esos beneficios repartidos que la empresa decide hacer. ¿Y qué tipos de dividendos hay? Pues lo más normal es que sean dividendos pagados en efectivo, pero no son los únicos. Puede ser que estos dividendos se paguen con acciones, ¿de acuerdo?, de la propia empresa, o puede ser que el dividendo sea un pago esporádico, que no es periódico, que es como suelen ser los dividendos, por algún motivo que la empresa pues ha tenido un beneficio extraordinario o quiere repartir con los socios una vez solo, sin tener la necesidad de hacerlo de forma periódica. Pero vamos a lo que nos trae este vídeo, y es analizar la primera métrica que vamos a tener en cuenta cuando vayamos a invertir por dividendos. Y esta no es otra que la rentabilidad por dividendos. No podía ser de otra manera, ¿verdad? Porque si nosotros lo que queremos es invertir para que nos den dividendos, tenemos que saber esa rentabilidad que vamos a conseguir. ¿Y cómo es esa fórmula, esa rentabilidad por dividendos que nosotros debemos tener en cuenta? Pues es muy fácil, la tenéis aquí en nuestra gráfica, y es pues el dividendo anual que reparte la compañía partido el precio de la acción al que yo la he comprado. Eso es un cociente, es un ratio en el que nosotros vamos a tener en cuenta, por un lado, en el denominador qué nos ha costado la compañía, la acción de esa compañía, y por otro lado, en el numerador, el dividendo que vamos a recibir por ser socios de esta compañía. Esto es en una fórmula lo que significa la rentabilidad por dividendos o dividend yield. Por tanto, unos datos muy sencillos, sino a nosotros la acción nos cuesta 100 euros y nos reparte 5 euros de dividendo al año. Nosotros vamos a tener una rentabilidad de 5 partido por 100, el 5% de rentabilidad por dividendo. ¿De acuerdo? Esa será la rentabilidad por dividendo o dividend yield. Evidentemente es una métrica que nosotros llamamos de cuanto más mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues lógicamente cuanto mayor sea la rentabilidad de dividendo, mejor será para nuestra inversión, porque vamos a obtener más dividendos por el mismo precio de la acción. Por lo tanto, a mayor rentabilidad por dividendo, mejor. Pero ojo, vamos a matizarlo y vamos a entender que esta fórmula tiene un numerador y tiene un denominador, y que muchas veces esa rentabilidad por dividendo no viene de que el dividendo crece, que es lo más interesante, sino de que baja el precio, porque como está en el denominador, el precio de la acción al bajar hace que la rentabilidad por dividendo suba, pero puede ser una forma artificial de incrementar la rentabilidad por dividendo y por lo tanto no sostenible en el tiempo. Vamos a analizarlo con un ejemplo muy sencillo de una acción muy de repartir dividendos, lo que llamamos una acción dividendera, que será Altri, ¿de acuerdo? Con ticker MO, ¿de acuerdo? Por si queréis buscarla. Altria es una compañía que reparte históricamente dividendos de una forma creciente y durante más de 50 años. Vamos a ver cuáles son sus números y vamos a entender
exactamente con este ejemplo cómo podemos analizar la rentabilidad por dividendos. Para ello, lo primero es establecer cuáles han sido los 10 últimos años de dividendos de esta compañía, por tener un análisis histórico reciente, porque son 10 años solamente, pero histórico, de cuánto dividendo ha repartido Altri. Como podéis ver en la gráfica, tenemos un 2015 donde repartió 2,13 euros por acción, recordar que esto es por acción, ¿de acuerdo? En 2016 2,35, 2017 2,54 y así hasta llegar al 2024 donde ha repartido 4 euros por acción, ¿de acuerdo? Primera consideración, ahí dándoos cuenta de que es un dividendo creciente, es un dividendo que a medida que pasa el tiempo ha ido creciendo. Es decir, no solamente todos los años y así durante 50 años ha repartido dividendos, sino que además estos dividendos han sido crecientes en el tiempo, ¿de acuerdo? Esa es la primera consideración. Pero nosotros vamos a analizar la rentabilidad por dividendos. Vamos a ver qué ha pasado. En esta segunda gráfica vamos a representar no solamente el dividendo, que es lo que hemos representado en la primera gráfica, que se veía muy claro cómo iba creciendo en el tiempo, sino que vamos a poner el dividendo junto al precio, ¿de acuerdo?, de la acción. Recordad que el dividend yield o rentabilidad por dividendos es el dividendo anual por acción partido el precio de la acción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ponemos ese ratio, esa relación entre ambas magnitudes para entender qué es la rentabilidad por dividendo. Pues bien, si os fijáis, aunque efectivamente el dividendo ha ido creciendo a lo largo del año, por lo tanto, la parte del numerador de la rentabilidad por dividendos ha ido creciendo, el precio de la acción ha fluctuado. Ha fluctuado y además de forma considerable. Es decir, 2015, 2016, 2017 ha sido un crecimiento del precio de la acción, mientras que después en el 18, 19, 20, 21 y ya incluso hasta el 23 se mantiene en unos precios bastante menores. Ya parece que en el 24 se anima un poco y empieza de nuevo a crecer. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que si yo pongo en relación los dividendos que recibo por el precio que me ha costado, en cada año de esos que veis ahí va a tener una rentabilidad por dividendos distinta. Porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, el año 2017, donde estáis viendo que recoge 2,54 dividendos por cada 70, que es lo que a mí me cuesta la acción, que hacerlo en el año siguiente, donde no solamente que me crecen los dividendos, porque crecen a 3 euros, sino que el precio de la acción baja a 49. Si yo compro en ese año, el 2018, estoy obteniendo una rentabilidad por dividendo mayor. ¿Por qué? Pues porque crece el numerador y decrece el denominador. Esto lo vamos a ver ahora incorporando ahora nuestra métrica, la métrica que estamos estudiando en este vídeo, que es la rentabilidad por dividendo. Y esta va a fluctuar tal como veis teniendo en cuenta el precio de la acción. En esta tercera gráfica, efectivamente, vemos como si nosotros representamos el dividend yield, que es nuestra métrica, y el dividendo que hemos obtenido, veis cómo la cosa varía. ¿Por qué? Porque el dividendo efectivamente es creciente. El dividendo es creciente. Pero el dividend yield pasa de ser muy pequeño a ser muy grande en el año 2018, ¿de acuerdo? Mucho más grande que el crecimiento del dividendo, ¿de acuerdo? Y aunque aquí se mantiene el dividend yield creciente, no del todo, porque hasta el 2020 ha llegado a tocar el 8,29% y después baja al 7,43, 7,92, 9,52, 7,64. ¿Veis cómo va cambiando? No es tan estable el crecimiento, sino que va creciendo en este caso por el decrecimiento, por la disminución del precio de la acción. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque no solamente nos plantea que el dividend yield puede tener una trampa de valor en el sentido de que el precio esté bajando por otros motivos y que mi rentabilidad por dividendo sea muy grande, sino que además tiene una segunda derivada. Y esta segunda derivada es que depende de cuándo yo compré la acción, en mi rentabilidad por dividendo va a variar más o menos. Y me explico. Si nosotros compramos en el 2018, ¿de acuerdo? Donde, como hemos visto, en el 2018 bajó el precio de la acción a 49,39, ¿de acuerdo? Nosotros estamos obteniendo una rentabilidad por dividendo bastante alta. O en el 2020, que todavía es mayor. 2020 nuestra acción cuesta 41, está deprimida y sin embargo los dividendos siguen creciendo de forma constante y creciendo.
a 3,40. Ahí estamos obteniendo una rentabilidad de la más alta en este momento, que sería del 8,29, ¿de acuerdo? 8,29%. Pero os animo a que hagáis el siguiente cálculo. Aquí tenemos las dos grandes, ¿no? 2020 y 2023, porque coincide con valor de la acción deprimido y dividendos altos. Pero pensad cuál es la rentabilidad por dividendo que vosotros tenéis si compráis a 41 como comprasteis en 2020, ¿vale? Que comprasteis a 41 y me está dando una rentabilidad actualmente de 4 euros ya en 2025 superior a 4 euros. ¿Qué significa esto? Que sobre el coste de mi acción, la rentabilidad por dividendo va a ser, en este caso, superior al 10%. ¿De acuerdo? Va a ser, en 2025, superior al 10%. Ojo, con respecto a la inversión que yo realicé en 2020, ¿vale? Porque mi coste de adquisición fue 41 euros y, sin embargo, ya estoy cobrando más de 4 euros por dividendo. ¿Esto qué implica? Pues que si yo soy paciente y yo mantengo mi inversión, que no es una trampa de valor, sino que tiene oscilaciones de precio, cuando yo compro a precios relativamente baratos, cuando los dividendos suban, que sé que suben de forma creciente, mi rentabilidad por dividendos sobre el coste que yo tuve es aún mayor. Voy a estar obteniendo un 10, un 11% en el caso de Altria ya sobre el precio de coste. Y esto es muy interesante porque nos permite generar una base de inversiones que nos van a dar una rentabilidad muy por encima del mercado, hablando de rentabilidades por dividendo. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo que es muy sencillo, y os animo a que lo busquéis y os animo a que lo entendáis. A Warren Buffett, Coca-Cola le costó mucho dinero en aquel tiempo, pero hoy en día está recibiendo por dividendo más de lo que les costó en el momento que lo compró. ¿De acuerdo? Fijaros qué inversión. Es una inversión súper lucrativa y muy interesante. Es verdad que la compró hace muchísimo tiempo, es verdad que los dividendos de la acción de Coca-Cola han ido subiendo muchísimo y es verdad que la acción de Coca-Cola ha subido con él. Pero como a él le costó hace mucho tiempo, muchos años, una cantidad que es la inversión real que realizó, la rentabilidad por dividendo sobre el coste de Coca-Cola de Warren Buffett es muy, muy grande. Espero que con este vídeo hayamos entendido qué es la rentabilidad por dividendo y no solamente la fórmula, ¿de acuerdo?, que es importante, sino las implicaciones que tiene y qué hay que analizar, porque muchas veces unas rentabilidades por dividendo muy grandes lo que esconden es una bajada de precio que puede ser temporal y entonces una oportunidad para invertir, o puede ser una trampa de valor y entonces una oportunidad para salir corriendo, ¿de acuerdo? Ahí está la magia, ahí está el arte de saber distinguir si es una trampa de valor o si es una bajada puntual del precio que lo que nos está dando es la oportunidad de subirnos al barco de esa acción que reparte dividendos de forma creciente a lo largo del tiempo. Pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, en el siguiente vídeo analizaremos la segunda métrica que vamos a tener en cuenta a la hora de invertir por dividendos.